invitado al programa de vinos, como hacemos en este programa, en esa sección que nos trae cada mes Dipesa, que ya saben que es una distribuidora y comercializadora de productos de alta gama y gourmet en vinos, licores, embutidos o conservas, que tienen que tomar nota para estas navidades, que van a encontrar muchísimas cosas para esa cena y para esas reuniones familiares. Y estamos con Nayara López. ¿Qué tal, Nayara? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, encantados, porque siempre que nos visitáis nos traéis alguna cosa estupenda. Este mes yo creo que os voy a tentar bastante. Sí. A mí al menos los vinos dulces me gustan mucho, y en mayo fue cuando Andrés, por cierto, un saludito, ¿eh? Es verdad, un saludo a Andrés, que nos estará viendo. Sí, espero que desde Murcia nos esté viendo. Pues que él habló de vinos dulces en general, y yo esta vez me quiero centrar en un tipo de elaboración de vinos dulces. Se llaman vinos de podredumbre noble, y realmente lo que les pasa es que les ataca un hongo que se llama Botrytis cinerea. En los vinos tintos, por ejemplo, como fuese aquí en Rioja, sería una enfermedad, un problema. No lo querríamos para nuestros vinos porque les restaría color y realmente le daría unos aromas y unos sabores que no buscamos, que no queremos. Sin embargo, para los vinos blancos y los vinos dulces de los que vamos a hablar hoy, pues viene fenomenal. Bueno, es la esencia, ¿no? Es la esencia, lo es todo. Entonces, realmente eso es algo que se busca y es algo que está muy bien. Y este hongo realmente cómo actúa, se posa en la piel de la uva, le pincha, como por así decirlo, y le extrae agua, y hay concentración pues, de todos esos aromas de la uva, de los ácidos, y pues le quita el agua. Bueno, vamos a hablar luego un poco de ese proceso, pero sí. Antes, ¿de qué región estamos hablando? ¿De qué tipo de viñedos? Pues realmente los vinos más importantes hechos con este tipo de proceso pueden ser vinos de Burdeos, como es en este caso un Sauterre, que normalmente las variedades de uva que se utilizan es Semillon, Sauvignon Blanc, Muscadet. Siempre van a ser, para todos, uvas con mucha acidez. Van a ser uvas que tengan mucha acidez para que luego, cuando en ese proceso se concentre el azúcar, haya un buen equilibrio. Que, por ejemplo, si quieres, podemos abrir el primer vino mientras vamos hablando de cómo actúa ese hongo, y realmente ataca a la uva, y para que esto pase se tienen que dar unas condiciones climáticas, claro, para que ese hongo realmente viva y esté a gusto. Eso tiene que ser pues unas mañanas con nieblas y luego unas tardes soleadas, para que así el hongo pues tenga un medio de vida que para él le sea favorable. Si realmente, por ejemplo, hubiese mucho tiempo con nieblas y no hubiese sol, tendríamos... en las imágenes de viñedos donde se da ese tipo de vinos, ¿no? Eso es, sí. Son fotos cedidas por las bodegas, pues tanto de viñedo, ese es Louis Sib, por ejemplo, y yo creo que hay algo también de Saskia Prüm, de la zona del Mosela, si nos cambian las fotos. La foto de los compañeros. Ahí estamos viendo otra. Esa también sigue siendo todavía de Louis Sib. Vamos a ver otra foto. Bueno, yo voy sirviendo el vino, sí. Y eso estamos hablando, eso es la bodega de Saskia Prüm. Ay, qué bonita es esa, ¿no? Sí, además para todos estos procesos siempre es importante que haya un río, que realmente es lo que va a dar la posibilidad de que confiera esa humedad. Y si pasamos a la foto siguiente, realmente vamos a ver ese río, el Mosela, y la pendiente, que también se suele resaltar mucho de este tipo de vinos. Son viñedos en pendiente. Viñedos en pendiente, para que no haya acumulación de agua. Y también pues otra característica, por ejemplo, los suelos, que suelen ser muy minerales, y se nota siempre en los vinos. Por ejemplo, de
Si vemos un poquito las fotografías que hemos traído del proceso... de cómo va actuando el hongo, vamos a ver. Claro, vamos a ver pues, estamos, ¿no? un racimo de uvas que está completamente sano y ya está preparado para vendimiar, o sea, ya está maduro, pero ellos lo que hacen es que lo dejan un poquito más de tiempo en el viñedo y va atacando este hongo. Y muchas veces lo que pasa es eso, que no ataca a todo el racimo a la vez y por igual. Entonces, bueno, pues es arriesgado, hay que esperar. Hay veces, como en Soter, que no lo tienen regulado si cogen grano a grano o si cogen todo el racimo junto. Además, aquí estamos viendo, no he seleccionado las fotos, pero son diferentes variedades. Puede haber Sauvignon Blanc, o puede haber Semillón, puede haber Gewürztraminer, como puede haber para el vino de Louis. Estamos viendo un poco cómo actúa el hongo en cómo actúa el hongo y cómo va viendo ese proceso y que cada vez, si todo va bien, va viendo más partes del racimo atacadas por el hongo y realmente hay veces que se puede coger el racimo completo y si no, como pasa algunas veces, van cogiendo grano a grano. Por ejemplo, bueno, vamos a probar, ya que hemos visto estas fotografías, vamos a probar el vino. En este caso tenemos un vino de Soter, que es una región de Francia, de la zona de Burdeos, y las variedades que aquí han utilizado, como habíamos dicho antes, es la Semillón, Sauvignon Blanc y Muscadet. Son variedades que tienen mucha acidez y que tienen siempre mucha carga aromática, muy frutales. Bueno, vamos a meter la nariz, tanto hablar, tanto hablar. Uf, se nota que tiene unos aromas fuertes. Sí, y aquí, además de haber fruta, orejones, que siempre son notas características a veces en todos estos vinos, pero a mí siempre me suelen dar aromas a cera. Así más esa miel... Y es que me nariz ando muy mal, ¿eh? De tamaño bien, pero de habilidad bastante mal. Bueno... Pero eso nos da esos aromas a fruta. Y luego, si lo probamos, lo primero que notamos es sedosidad y notamos cómo nos invade la boca y así como una especie de miel. Una miel no tan gordita, pero sí una miel que nos invade la boca. Y somos capaces de notar esa acidez, ese dulzor, pero todo junto y muy bien acompañado. Y por ejemplo, estos vinos a mí me gustan porque los puedes utilizar, normalmente siempre pensamos en postres, pero puede ser para un aperitivo, puede ser para, si queremos dar ideas, por ejemplo, para un foie, para un magret, hecho así a la parrilla. Entonces, que por cierto, todos son productos que podemos encontrar en Dipesa. Bueno, es que tenéis un montón de cosas. Es que es muy fácil. En Navidad hay que ir a Dipesa. Sí, pero es muy fácil sugerir maridajes cuando estás hablando de vinos. Sí, pero tú fíjate, un magre de pato que mucha gente pensaría que un vino tinto, por ejemplo. Claro. Y en este caso tenemos un blanco muy especial que además vamos a dar un toque también diferente a la cena. Claro. Y bueno, yo me he ido al magret porque normalmente es con lo que más se suele asociar, pero puede ser cualquier otra carne también con sabor fuerte y que se haga así a la brasa o a la plancha y le resalta esos sabores de la carne. Entonces, bueno, pues es un vino que podemos pensar que solamente es para celebraciones, para Navidad o cosas así, pero que va, no podemos utilizarlo. Sí, empezamos con un buen chuletón en casa y vamos a sorprender a la gente que viene a comer. Sí, a los amigos, a la pareja y una manera de poder... Es un lujo porque son joyas enológicas, pero realmente es algo que podemos tener accesible. Además son vinos que por la cantidad de azúcar y de acidez que tienen, no es un problema podernos abrir una botella y guardarla pues 1, 2, 3 semanas, a veces incluso, depende de cuáles de ellos, pues lo puedes guardar hasta meses, si eres capaz. Yo no, ¿eh? Yo con este vino tan bueno no sé si aguantaría meses, ¿eh? Yo creo que no aguantaría. Porque yo soy el que me iría tomando el culín que ha quedado, pues te lo tomas y te cocinarlo así el día siguiente. Claro, un poquito hoy, otro poquito mañana. Sí, porque la verdad que está buenísimo, ¿eh? Y bueno, pues sería ese complemento perfecto. Todos estos vinos
como estamos diciendo, están elaborados del mismo proceso y porque les ataca este hongo. Pero bueno, aquí tenemos un vino hecho con 3 variedades de uva, pero si nos vamos, por ejemplo, a Alsacia, Louis Sib, aquí está hecho de una sola variedad de uva, que es la Gewürztraminer, y aquí, si lo vemos en la etiqueta, pone selección de granos nobles. ¿Qué quiere decir selección de granos nobles? Pues como cuando hemos ido viendo en las fotografías, hay veces que ataca al racimo, pero no siempre a la vez. Entonces, en este caso, lo que hacen es pasar varias veces por el viñedo y van cogiendo solamente esos granos afectados. Entonces, claro, este tipo de vinos siempre decimos que tienen un precio más elevado, bueno, claro, porque claro, el pasar... Un proceso más complicado, sí, un ¿no? proceso más complicado a la hora de poder hacerlo. Y bueno, pues se prensan el mosto que queda en esos granos de uva y se lleva a fermentar y va pasando ese proceso. Muchas veces en esa cantidad tan grande de azúcar las levaduras no son capaces de estar trabajando y esa transformación en alcohol no es excesivamente alta. Por lo tanto, tampoco son vinos que nos molesten y que nos resulten pesados. Mira, otra de las ventajas que tiene. Claro, hay que intentar que nos agraden, que podamos estar una cena tranquilos tomándolo, y el maridaje nos serviría igual. En este caso, por ejemplo, la Gewürztraminer nos da también unos aromas más florales porque nos lo da la variedad de la uva. Si nos vamos a la zona del Mosela, como habíamos visto antes... Este era el del lago precioso que estaba ahí, ¿no? El río que se veía ahí, pues precioso, esa claro. Y aquí, por ejemplo, estamos utilizando otra variedad completamente distinta. Es la variedad Riesling. Y aquí estos vinos, por ejemplo, les llaman, se dicen o Veneraulese o Trockenveneraulese, y aquí lo que hacen referencia es a esa sequedad de la uva, precisamente porque les ataca el hongo. Y aquí sería igual, aquí habría que hacer varias pasadas para poder coger esos granos realmente cuando están, vamos a decir pacificados, pero no son pacificados, son realmente atacados por este hongo. Sí. Y luego, por ejemplo, la otra región también importante que elabora vinos con botrytis, pues es la zona de Hungría, los vinos de Tokaj, y cuando son dulces se llaman asú. Y es donde aquí vamos a ver que aquí sí que tienen regulado cómo quieren hacer los vinos, y la regulación y la distinción, y les llaman, los distinguen por los putonios. Por ejemplo, en esta botella de aquí es un 5 putonios, y a ver, 5 putonios. Yo sé que esto, Andrés, algo te explicó la vez anterior. Sí, pero si te digo la verdad no me acuerdo muy bien, ¿eh? Nada, lo volvemos a explicar. Porque ya como la palabra hizo tanta gracia, yo me sé como los estudiantes revoltosos. Te ríes con la palabra, sí, te ríes con la palabra y luego volvemos a preguntar y no sabemos, ¿no? Bueno, pues lo de los putonios es un capacho hecho de madera habitualmente. Además, creo que luego al final, si eso, ponemos alguna fotografía de cuando estuve visitando allí la bodega. Ahí, que nos las has hecho llegar. Sí. Entonces se va recogiendo la uva también grano a grano, y esos capachos, depende de qué cantidad de putonios estemos hablando, se echan dentro de una cuba más grande donde hay vino seco. Entonces, bueno, pues esto es un proceso muy costoso, y la regulación húngara lo que ha querido es elevar estos vinos y coger solamente sus mayores exponentes, como son el 5 putonios, que es el que hemos traído hoy, el 6 putonios o la esencia en la que solamente utilizan esos granos. Y porque había la posibilidad hasta el 2013 de elaborar de 3 y de 4 putonios, pero claro, han considerado que era muy costoso el recoger esos granos para luego mezclarlo con mucha cantidad de vino seco. Y ahora han dicho que si quieren hacer algo más básico y más liviano, pues van a hacer algo que ya han estado haciendo, pero lo han promocionado igual menos, un vino que se llama Samorodni, y la traducción es tal y como viene.
Entonces, pues bueno, pues ahí sí que cogen esos racimos que a veces pueden ser a medio atacar por ese hongo, puede haber uvas botrytizadas y uvas que no, y entonces eso lo llevan directamente a prensar y fermentan y ahí ya se saca ese vino dulce y con esa acidez. Y luego, como hemos visto, diferentes formatos. En este caso aquí esta botella es de medio litro, en el Sauterre hemos visto que teníamos botella chiquitita de 375. Porque depende del número de comensales o para la ocasión. Claro, y a veces te da rabia tener la botella Si es una abierta, pareja, por ejemplo. que dices luego no voy a ser capaz de dejar de beber y me la voy a beber entera. Pero bueno, Hungría, por ejemplo, lo que trabaja es este tipo de botella que es muy característica y el formato nos lleva a medio litro. Que por ejemplo podíamos probar este Hetzolo 2008. Sí, que es una manera estupenda de terminar la sección con los vinos. Sí, y aquí podemos estar hablando igual aquí, las variedades de uva sí que son más complicadas primero de pronunciar y luego aquí en España no se dan. Y por ejemplo las variedades más importantes que solemos tener en este tipo de vinos son la Furmint y la Harsebelou, que son variedades también muy aromáticas, y sobre todo la Furmint, que es la que tenemos en este vino, nos da siempre recuerdos a frutas cítricas. Entonces, bueno, pues se puede, cuando es joven y cuando es elaborada en seco, puede ser más el limón, pero aquí en estos casos ya nos da pues naranjas, nos da cáscara de naranja así un poquito más seca, esos aromas de cuando has pelado una naranja y has dejado alguna parte y se ha secado esa piel. Evidentemente nos va a dar las notas de las mieles. Siempre estamos hablando de suelos también que reflejan mucho mineralidad y también sigue siendo esa constante de acidez, porque claro, aquí estamos hablando de vinos que mínimo tienen 100 gramos de azúcar residual. Entonces eso hay que compensarlo de alguna manera. Mientras sirves, Nayara, vamos a ir viendo las fotos que has Sí, traído esas de tu 3 visita fotos, sí. a esa tierra tan de buenos vinos. Sí, hace además ya bastante tiempo de esas fotos, pero sí, nos lo pasamos muy bien, nos explicaron cómo se elaboraba todo. Ahí están pues cómo hay diferentes tipos de barricas, que esos son unas barricas chiquititas, por ejemplo, y en el fondo se ve una barrica abierta que me la pusieron a la espalda, y realmente eso es la medida del plutonio. En la fotografía que se ve después Vale, ahí es donde van echando. Eso es donde echan las diferentes cestas o plutonios, ¿no? Que van sumando la categoría del vino. Y en la última foto se me verá a mí que llevando ese plutonio, que menos mal que estaba vacío. Porque sí, así se me ve la cara muy... Sí, pues no la tenemos no tienen la fotografía. Esa no la Nada, tenemos. habéis querido preservar mi intimidad. Vamos a preservar tu intimidad. Bueno, oye, vamos a ver cómo está, ¿eh? Este huele mucho, pero fíjate, huele diferente. Tiene unos aromas, ¿verdad? Son parecidos porque te van a recordar a mieles, pero por ejemplo aquí se nota más esa fruta que te he dicho, de esa piel de naranja. También hay algo de orejones. La verdad, la concentración aromática es muy fuerte. No hemos hablado de los colores de los vinos, pero sí, son siempre colores amarillos, dorados, y hay incluso veces que se van ya hacia tonos naranjas. Ahí, a ver, vamos a verlo. Mira, voy a poner el móvil detrás, que es blanco. Así sí, a ver si así... Pues aquí se ve un color muy bonito, un color dorado. Pero realmente donde disfrutamos de los vinos es en la nariz y en la boca. Qué bueno está, Nayara. Y eso, recuerdo a miel, que nos invade todos esos aromas en la boca, esa acidez que nos hace salivar, y por eso muchas veces decimos que también estos vinos son buenos de aperitivo, porque al hacer que salivemos también va preparando el estómago, los jugos y tener ganas de comer.
que a estas horas yo creo que Sí, todo el a mundo estas está con horas, la a hora cena, ¿no? que sí, ya está todo el mundo pensando en la cena. En la cena, y nosotros yo creo que A mí todavía también. me queda un poquito, a mí me queda todavía un poquito más. Bueno, pues ya saben ustedes que todos estos vinos que nos trae Nayara los pueden encontrar en Dipesa, que están en la avenida de Burgos 150 de Logroño, y van a poder encontrar estos productos y otros más, siempre gourmet de alta gama, para sorprender a los invitados que tengamos en casa y para darse un capricho, que es bueno. Tenemos la foto, Nayara, ya lo siento, te Sí. vamos a ver. Vamos a ver a Nayara cogiendo ese... Sí, Pesaba la mucho, verdad, no, bueno, estaba vacío, ¿no? Estaba vacío, por eso tenía la sonrisa, aunque la verdad que se me ve la cara muy blanquita, ¿eh? Pero sí, eso lo llevaban normalmente las vendimiadoras, lo llevaban a la espalda y iban cargando todos los granos. Que le he cogido a mano, claro, que son solo los afectados, ahí eso la es. calidad de los vinos, ¿no? Sí, y entonces, bueno, pues ahí con ese capacho era la medida que ellos consideraban ideal. Oye, pues Nayara, ha sido un placer como siempre, que cada Muchísimas vez que nos gracias. visitas aprendemos muchísimas cosas del mundo del vino y hemos cogido, pues, es verdad que aprendemos a conocer denominaciones de origen, tipo de uvas y otros Claro. procesos de preparación y elaboración de un vino que son diferentes a la denominación de origen de La Rioja, y aprovechamos, conocemos, ¿no? Y Claro. probamos, que es lo importante, y lo bueno del mundo del vino es que hay que atreverse a probar. De ida y vuelta. Hay que ir a atreverse probar y hay que volver a casa y Pues, reconocer también nuestros brindamos vinos. con Muchísimas esto. gracias. Y que pares un feliz mes. Ya hablamos de Navidad la próxima vez casi, porque ya estamos en Sí, diciembre. no sé si me toca venir a mí o le toca venir a Andrés, Bueno, no lo sé. Yo no me quiero meter, yo soy No. como los padres, no puedo elegir a ninguno de los dos porque os quiero mucho, pero nos vemos. Sí, seguro. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hacemos una pausa.